Entonces, la primera de estas prácticas trascendentales es la generosidad. ¿Por qué? Porque si una persona no es no tiene mucho esfuerzo, si no tiene paciencia, si no tiene ética, aún así puede practicar la generosidad. Entonces, somos muy afortunados de tener esta posibilidad, ¿cierto? Aunque no tengas paciencia, aunque seas muy flojo, muy perezoso, aunque no tengas ninguna ética, te portes terrible, siempre puedes practicar la generosidad. Entonces, bueno, esas son buenas noticias. En cada una de las perfecciones vamos a ver una pequeña frase que sería la frase que resume la esencia de la perfección. Intención de dar. Luego debajo vamos a ver la definición, luego las divisiones y luego de qué es antídoto. Por eso, esta es una pequeña sorpresa que les tengo para hoy, no solo vamos a ver las divisiones de las perfecciones, sino a qué se oponen, es decir, la definición en este caso de la avaricia y de la miseria y las divisiones de la misma, porque ¿qué son las perfecciones? ¿Cierto? ¿Qué son las acciones positivas? Sino lo opuesto de acciones negativas. Entonces, para verdaderamente conocer la práctica y entender lo que tenemos que hacer, tenemos que enfocarnos en comprender qué es lo opuesto de la práctica, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay que abandonar? ¿Recuerdan las 10 acciones positivas de cuerpo, palabra y mente? No son más que evitar las 10 acciones negativas de cuerpo, palabra y mente. Entonces es bastante sencillo. Vamos a comenzar con la primera, la práctica de la generosidad. No importa que tan mal te portes, que no puedas meditar, que no puedas concentrarte, que pierdas la paciencia, siempre puedes practicar la primera perfección o la primera práctica de la generosidad. Intención de dar. A mí me encanta estudiar las divisiones y las definiciones de estos conceptos porque todos nosotros tenemos una idea de lo que es la generosidad, ¿cierto? Todos tenemos una idea de lo que es la paciencia. Siempre decimos, ay, ten paciencia, ay, esa persona no tiene paciencia, ay, qué paciencia. Pero ¿qué es la paciencia de verdad? ¿Cuántos tipos de paciencia hay? Tal vez hay más en estas palabras de lo que pensamos normalmente. Y por eso me gusta esta manera tan didáctica que tiene el budismo tibetano de guiarnos a través de todos estos conceptos. Entonces, intención de dar. Esa es la generosidad. Nadie está hablando de dar, ¿cierto? Intención de dar. La generosidad es una mente. Pero en la definición vemos una mente que tiene intención de dar junto con las acciones de cuerpo y de palabra motivadas por la misma. Entonces, claro, no se queda en la intención, pasa también a la acción. Pero ¿de dónde viene la acción? De la intención de dar. Por eso la generosidad en sí no es el objeto material, no es lo que se da, o el objeto inmaterial que se da, sino la mente de dar, la mente que quiere donar, que quiere ofrecer. Esa es la generosidad. Con solo estas dos líneas, ¿de qué nos damos cuenta? De que si damos sin intención de dar, no estamos practicando la generosidad. ¡Wow! Increíble, ¿cierto? Primer concepto que se derrumba en nuestra mente. Ah, no, yo soy muy generoso, yo soy muy generoso. No es lo mismo dar con la intención de dar que simplemente dar, pero con la intención de no dar o de por qué estoy dando que quisiera no darlo, por qué, pero bueno, igual lo doy o para verse bien. No es generosidad, no corresponde a la definición de generosidad. Entonces, es muy bueno tener estas definiciones porque nos podemos analizar a nosotros mismos, ¿cierto? Y pensar, ¿esa práctica de la generosidad fue verdaderamente generosidad? ¿Tuve intención de dar o tuve la acción, pero no la intención de dar? Entonces, no nos podemos esconder, ¿cierto? Mientras más sabemos, menos nos podemos esconder de nosotros mismos. Entonces, a ver, una mente que tiene intención de dar junto con las acciones de cuerpo y de palabra motivadas por la misma. Todo lo que deriva de una mente de dar, de una intención que quiere dar, que quiere ofrecer, que quiere donar, va a ser incluido dentro de la práctica de la generosidad. Y además, luego vienen las divisiones, entonces se expande aún más nuestra comprensión de las perfecciones. 3 tipos de generosidad. Generosidad material, generosidad del Dharma y generosidad del dar protección. La generosidad material no hace falta explicarla, ¿cierto? Consiste en las acciones de cuerpo y de palabra que están motivadas por una mente de dar
y que dan como resultado un traspaso, digamos, de un objeto material o verbal a otra persona. Pero sobre todo se refiere a los objetos materiales, porque la generosidad verbal está muy conectada con el segundo tipo de generosidad, la generosidad del Dharma. Generosidad del Dharma. Qué maravilla, ¿cierto? Pocas veces decimos de una persona que nos da consejo, que nos ayuda, decimos, ay, qué generoso, ¿verdad? No lo pensamos de esa manera. No nos damos cuenta que estamos recibiendo la generosidad del Dharma. Entonces, esa generosidad se refiere a lo que viene de nuestra palabra. El deseo de dar, ¿cierto? La intención de dar, y la acción es nuestra palabra. Nuestra palabra, que en este momento se convierte en Dharma. Pero bueno, ya entramos en la definición del Dharma. Dharma literalmente es verdad, pero podríamos decir que en este caso cualquier manifestación de nuestra palabra que lleve hacia la cesación del sufrimiento de nosotros mismos o de otros seres y que los lleve a acercarse más hacia la verdad, hacia la percepción de la realidad última o convencional, es Dharma. Entonces, también se amplían nuestros horizontes, ¿cierto? El Dharma va mucho más allá del budismo, ¿cierto? El budismo es una palabra, pero el Dharma es todo lo que te lleva hacia la comprensión de la realidad y todo lo que lleva a los demás a eliminar su propio sufrimiento. Entonces, increíble. Generosidad del Dharma. Tan importante, tan importante. De hecho, es la más importante de las tres. Y por eso se tiene en tan alta estima al maestro espiritual, porque el maestro espiritual es el que nos da la generosidad del Dharma. Con la generosidad material podemos progresar en esta vida. Con la generosidad del Dharma podemos progresar hasta la iluminación, de vida en vida, por vidas infinitas. Entonces, por eso es tan superior. Y luego tenemos un tercer tipo de generosidad que está incluido dentro de la realidad convencional. La generosidad del Dharma puede ser o realidad convencional o realidad última. La generosidad material es realidad convencional y la generosidad del dar protección se incluye dentro de la realidad convencional. Dar protección en tibetano literalmente se llama proteger del miedo. Entonces podríamos decir que es la generosidad del apoyo emocional, por ejemplo, ¿cierto? De todo lo que sería proteger a otra persona de su sufrimiento mental. ¿Por qué está separada de la generosidad del Dharma? Porque, bueno, a nivel convencional también podemos hacer acciones de cuerpo y de palabra que protegen a los seres sin necesariamente que sean directamente conectados con el Dharma. Aunque al final, claro, todo se vuelve práctica del Dharma. Pero técnicamente esta es una tercera división. Y la generosidad funciona como antídoto para la avaricia, la miseria. Y no nos queda más remedio que ver la definición y las divisiones de la avaricia y de la miseria. Vamos a ver. Aquí la tenemos. Miseria. Déjame poner aquí un poquito más pequeño esto. Okay. Esta me encanta esta definición. Factor mental que por su propio poder, eso ya son buenas noticias. No es por tu propio poder, es por el factor mental, ¿cierto? Como si uno estuviera poseído por un espíritu maligno, ¿cierto? Factor mental que por su propio poder hace que el sujeto adjudique gran importancia a sus posesiones y se aferra a las mismas. Qué interesante, ¿cierto? Nunca lo pensamos así, nunca lo pensamos con tanta claridad. El sujeto adjudica, vamos a ver parte por parte de esta definición, adjudica una gran importancia, ¿qué quiere decir? Exagera, ¿cierto? Exagera el valor de los objetos materiales que tiene, y no solo eso, sino que esta exageración de la realidad hace que uno se aferre a los mismos. Entonces, ¿ves? Aquí no nos está hablando de ninguna acción, nos está hablando de la mente. Todo surge de nuestra mente. Cuando nuestra mente exagera la importancia de nuestros objetos materiales y como consecuencia desarrolla aferramiento hacia los mismos, eso es miseria. En ese instante es miseria. Y luego, por supuesto, todo lo que sigue a continuación también se considera incluido dentro de esta, que sería acción negativa de cuerpo, palabra y mente de la miseria. Y las divisiones son muy graciosas, muy simpáticas. Una es la intención permanente de no compartir las propias posesiones. Estas son traducciones literales de la definición del tibetano, así que por eso tal vez puede que nos parezcan un poco
un poco raras, pero esta es la traducción literal. Intención permanente de no compartir las propias posesiones. ¿Qué quiere decir? Que uno tiene esa especie de naturaleza o de mal hábito que está siempre presente, ¿cierto? Una sensación permanente de no querer soltar nuestras posesiones materiales. Y la segunda es la intención de no compartir las propias posesiones ocasionalmente. Que una persona no es egoísta, no es miserable normalmente, pero de repente justo eso que le pidieron, justo eso en ese momento hizo que surgiera este factor mental negativo que es la miseria. Entonces esa sería la segunda división. Cada vez que practicamos la generosidad, nos estamos liberando del factor negativo de la miseria. Entonces, tantos beneficios de practicar la generosidad. No solamente estás aplicando el antídoto para una mente negativa, sino que estás acumulando karma positivo. Cada vez que practicamos la generosidad, si la practicamos de verdad, ¿cierto? Con una intención de dar, con una mente de ofrecer, de regalar, una mente que no busca nada a cambio. Entonces, cada vez que la practicamos estamos eliminando el veneno, que en este caso sería la miseria. Y eso nos dice mucho, ¿cierto? Porque si damos con la intención de recibir algo, ¿estamos practicando la generosidad? No, no es mente de dar, es mente de recibir. Entonces, aunque la acción sea de dar, la intención es de recibir, por lo tanto, no responde a la definición de generosidad. ¿Cierto? Increíble cómo va cambiando nuestra comprensión. Ya sabemos que si damos con intención de recibir, no es generosidad, porque no es mente de dar. La generosidad es la mente desinteresada, la mente que quiere donar, que quiere ofrecer, no de recibir, no quiere recibir. Generosidad quiere dar. Entonces, eso nos pone un poquito en aprietos también como practicantes, porque muchas veces practicamos la generosidad o podría ser también otras prácticas porque queremos obtener la iluminación, ¿cierto? ¿Y ahora qué hacemos, no? Ahora estamos en un laberinto que pareciera sin salida. Quiero obtener la iluminación, pero si practico, por ejemplo, la generosidad con la intención de recibir karma positiva para obtener la iluminación, entonces no alcanza su máximo potencial mi práctica. ¿Cómo podemos hacerlo, cierto? Solamente purificando la mente. Es la única manera. Llegar a un punto en que nuestras acciones son tan naturalmente altruistas que no pasa ni por un instante la idea de la recompensa. Incluso si la recompensa es la liberación misma. Es difícil, pero es un entrenamiento. Y mi maestro decía que mientras más te esfuerces en eso, en lo que es la mente de dar en sí, sin pensar en la recompensa, va a llegar un momento en que esta mente se manifiesta naturalmente. Entonces, ¿cuántas personas en el mundo que creen practicar la generosidad y no lo están haciendo? ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos pensado que estamos practicando la generosidad y en realidad no lo estamos haciendo, ¿cierto? Es muy fuerte. Muy fuerte. Bueno, hay mucho que hablar y veo que el tiempo está pasando, así que voy rápidamente a continuar con la segunda perfección.